A continuación veremos la localización y tipos de músculos. Localización y tipos de músculos. Hay dos tipos de clasificaciones. Una, que de acuerdo al microscopio nosotros podemos decir que vemos el músculo liso o el músculo estriado de acuerdo a la disposición de las fibras. Y hay otra clasificación que dice que hay tres tipos de músculos, que está el liso por un lado, o visceral, que es el que reviste los órganos o vísceras, y también el que reviste los vasos sanguíneos. Y por otro lado, dice que está el cardíaco, que lo considera una entidad en sí misma, es decir, un tipo de músculo estriado, pero especializado. El cardíaco, entonces, que está en el corazón, y el estriado o esquelético, que es el que a nosotros nos interesa en rehabilitación. Este constituye aproximadamente el 40% de la masa corporal y además es el tejido responsable del movimiento del cuerpo. El músculo esquelético demanda grandes cantidades de oxígeno y nutrientes. ¿Para qué? Para mantenerse y porque si no tuviera el suficiente oxígeno y nutrientes, sufriría espasmos musculares. Hay otra clasificación, además de la histológica que vimos antes de decir es un músculo liso o estriado, tenemos otra clasificación de acuerdo a la orientación de fibras y también al número de vientres. De acuerdo a la orientación de fibras puede ser fusiforme o pernado. Fusiforme significa que tiene forma de huso, como si fuera el uso de los cuentos que dicen que era una rueca. Vale, el fusiforme, las fibras se disponen paralelas a la línea de contracción y esto le permite un rango de movimiento muy amplio, muy largo, que sería, por ejemplo, el músculo sartorio o el recto abdominal. Luego, cuando veamos en otro apartado la musculatura, lo van a entender mejor. Entonces, por un lado, el fusiforme dijimos, y por el otro lado, el pennado. El pennado significa que tiene forma de pluma. Las fibras son oblicuas a la línea de contracción, no son paralelas. Entonces, depende de la disposición del tendón, si ese tendón está en un lado o está central, o cómo se dispongan esas fibras, van a ser unipernado si el tendón está de un lado, por ejemplo, el tibial craneal. El bipennado, que en este caso el tendón está en el centro y sería, por ejemplo, el recto femoral. Y por último, el multipernado, que serían varias plumitas juntas, son muy fuertes, tienen un rango de movimiento muy corto. Sería, por ejemplo, el semimembranoso, que ya veremos que es uno de los músculos isquiotibiales en las personas que están en la parte posterior de la pierna. Entonces, estos pernados tienen muchas fibras, por lo que son más potentes. Entonces, no permiten tanta amplitud de movimiento como los fusiformes, pero son más fuertes, sí permiten la fuerza. Entonces, la segunda clasificación ya está, es la de orientación de las fibras. Ahora, de acuerdo al número de vientres, tenemos otra clasificación y puede ser, si tenemos dos vientres o cuerpos, es el bicipital. Se unen en un tendón común, por ejemplo el bíceps del brazo. Luego tenemos tricipital si son 3 vientres, cuadricipital si son 4 vientres. Si es triangular o radiado, es otro tipo de músculo, por ejemplo el pectoral que todos conocemos, tiene forma radiada. Y por último, otro tipo de músculo que sería el circular. Por ejemplo, el del ojo, ese sería el orbicular del ojo que tiene forma circular.
Clasificación de fibras musculares. Tenemos que pueden ser de tipo 1, tipo 2A y tipo 2B. La tipo 1 son fibras rojas o de contracción lenta. Son rojas porque son ricas en mioglobina y mitocondrias. Las mitocondrias, acuérdense que son las usinas eléctricas de la célula, las que le dan la energía. Y son pobres en glucógeno, por lo que intervienen en el metabolismo oxidativo aeróbico, es decir, no pueden tener grandes reservas de glucosa y necesitan oxígeno permanentemente. Actividades con alta demanda de oxígeno requieren este tipo de fibra. Poca fuerza, pero mucha resistencia. Por ejemplo, actividades deportivas como el mushing y el bike-shoring. Son actividades en donde el perro tira de un objeto. Puede ser un trineo, en el caso del mushing. Bike-shoring sería una bicicleta. Seguimos con las fibras de tipo 2A. Son fibras rojas intermedias. Es decir, siguen teniendo mioglobina, tienen un poco más de glucógeno y tienen enzimas como la ATPasa y la fosfatasa que le permiten mayor contracción y menos resistencia. Son actividades que requieren fuerza y resistencia, es decir, las dos cosas. Por ejemplo, la natación y la cinta subacuática, que es la cinta de correr en agua. Y luego, por último, tenemos las de tipo 2B. Son fibras blancas o de contracción rápida. Estas fibras entonces son pobres en mioglobina, por eso son blancas, pobres en mioglobina y mitocondrias, pero muy ricas en glucógeno, que le va a permitir entonces un metabolismo bajo de oxígeno, un metabolismo anaeróbico. Esto hay que aprovecharlo en ejercicios intensos que requieren mucha fuerza y trabajar este tipo de fibras. Por ejemplo, en galgos de carrera, que son los de justamente animales que requieren este tipo de actividad, y los de agility. Por otro lado, tenemos una clasificación de los grupos musculares de acuerdo a la función que tienen. Entonces tenemos agonistas, antagonistas y sinergistas. Los agonistas son los que inician el movimiento en una dirección. Antagonista, el mismo prefijo te lo dice, ejerce el ejercicio opuesto. Es decir, si el bíceps flexiona el codo, el tríceps te lo extiende. Y sinergistas cooperan con los anteriores en los movimientos, es decir, cumplen la misma función. Por ejemplo, los músculos que flexionan o extienden hemos aprendido la localización y la clasificación de los diferentes tipos de músculos.